Niggas ain't saying, man, that nigga there, woo, woo, woo. And his brother go shoot at us. That nigga brother pull a gun out on Big U, nigga. ¿Alguna vez has presenciado un momento que convirtió una tranquila noche de Halloween en South Central en un enfrentamiento total en la calle? En esa noche fatídica, el latido de la ciudad se detuvo cuando el hijo de Big U, Jabari Baby Wi Henley, fue brutalmente asesinado, un acto que envió ondas de choque desde Crenshaw hasta Compton y sacudió a toda la comunidad del hip hop. Pero la historia no terminó con la tragedia. Acaba de salir un nuevo video, mostrando al hermano de Nipsey Hussle interviniendo para vengar al asesino de Big U, y las imágenes ya se están volviendo virales. Quédate mientras analizamos el metraje sin filtro, la rivalidad profundamente arraigada que lo provocó, y el efecto dominó que está desgarrando la cultura, porque esto no es solo otro titular, es un nuevo capítulo en un legado que sigue desarrollándose. La noche del 31 de octubre se suponía que sería tranquila para las calles de South Central. Niños pidiendo dulces con disfraces improvisados, el parpadeo de las farolas, el zumbido distante de una fiesta de barrio de verano que llegaba a su fin. Sin embargo, el frío que se colaba por las ventanas agrietadas de un apartamento en el sótano se convirtió en un temor palpable cuando llegó una llamada a las 11:11 de la noche en Halloween. La policía de la división de la calle 77 corría hacia la esquina de South Figueroa y West 69, donde una tienda de humo conocida como Fig and 69 Smoke Spot estaba rodeada por un laberinto de licorerías, talleres de carrocería y lotes abandonados. Los Roland años 60 Crips habían llamado a ese territorio su hogar durante décadas, y aunque la tienda en sí no estaba afiliada a ninguna pandilla, se encontraba en una cuadra que había presenciado innumerables enfrentamientos a lo largo de los años. En la escena, un sedán de color oscuro, un Toyota Camry o un Honda Accord se detuvo en la acera. Dentro, una figura esperaba. Al otro lado de la calle, Jabari Henley, de 6 pies de altura y alrededor de 210 libras, se acercó al vehículo, sus manos agarrando la ventana del pasajero. En un instante, estalló un intercambio de disparos aunque la escena era caótica, el esfuerzo no cedía. Las grabaciones de video que cuentas anónimas capturaron en medio del caos serían luego subidas a las redes sociales, convirtiendo una emergencia médica en contenido viral. Para el mediodía, un solo clip, paramédicos realizando RCP al chico que acababa de ser baleado, había acumulado más de 3 millones de vistas. El algoritmo no se detuvo, lo sirvió a una audiencia hambrienta, alimentando una narrativa que pronto se entrelazaría con décadas de disputas sin resolver. Las primeras imágenes de vigilancia provinieron de una tienda de conveniencia cercana. Las cámaras captaron la entrada del sedán, el intercambio de disparos y la desaparición abrupta del vehículo. La policía unió 12 videos separados, todos mostrando un ángulo diferente de los eventos de la noche. Se anunció una recompensa de $50,000 a través del programa de recompensas por delitos de la ciudad de Lapta al día siguiente, esperando que finalmente un testigo se presentara. Sin embargo, para el 2 de noviembre, el caso seguía abierto, sin arrestos realizados. La División de Homicidios del South Bureau continuó su búsqueda, revisando transmisiones corporativas y grabaciones empresariales, buscando un solo detalle que pudiera abrir el caso por completo. El chico que fue llevado no era un matón endurecido de la calle ni un criminal. Era un joven hermano que había trabajado en un almacén, movido una pila de palets, y luego se dirigió a la tienda de tabaco para ver a un amigo. Era un hijo que tenía un camino diferente, uno que no involucraba la política de los Roland años 60 ni la organización Crip más amplia. Su madre, una madre en un pequeño apartamento, recordaría después su sonrisa, su risa, su presencia tranquila cuando ella estaba en medio de una disputa familiar. Era el reflejo de innumerables hermanos de South Central que quieren mantenerse conectados a sus raíces mientras trazan una nueva trayectoria, una que rechaza la violencia que ha definido su entorno por generaciones. 3 hermanos quedaron atrás. El hermano mayor, Diane Henley, linebacker titular de los La Chargers, publicaría en Instagram el 1 de noviembre. Mi corazón está destrozado. Descansa en paz, hermano. Nosotros cuidamos de la familia. Michael Henley, barbero en Hawthorne, cortó cabello el día del funeral, mientras su hermana Cher, la familia Henley no se definía por la afiliación a pandillas ni por la violencia. En cambio, se definía por su búsqueda de algo mejor, cada hermano caminando por un sendero que ofrecía una oportunidad de redención. Pero, ¿dónde estaba el padre cuando la vida de Jabari fue arrebatada? Eugene Bigu Henley, el notorio magnate del rap y ex líder de pandilla, estaba tras las rejas en el centro de detención metropolitana en el centro de Los Ángeles. Había estado encerrado desde marzo, cuando el gobierno federal presentó 43 cargos de RICO en su contra, acusándolo de dirigir una operación mafiosa de gran escala. La acusación era asombrosa: extorsión, trata de personas, fraude bancario, incluso ordenar un asesinato de un rapero en Las Vegas.
La oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de California presentó un caso que parecía reflejar la misma violencia que había acabado con la vida de Jabari. Eugene recibió la noticia a través de teléfonos celulares de contrabando, una llamada fría que no podría haber sido más distante. Un asistente, Luo C. Cannon, también ejecutivo musical implicado en el mismo caso rico, acababa de hablar con un contacto externo. Cannon recordó el momento en una entrevista posterior con TMZ, su voz quebrándose. Big U simplemente se congeló. No dijo mucho al principio. Las lágrimas corrían, los puños apretados. Susurró, no mi chico, no así. El dolor de un padre, un hombre que no podía estar físicamente presente para su hijo en sus últimos momentos, era un recordatorio de cómo la prisión puede despojar la misma intimidad que une a una familia. Mientras tanto, en las redes sociales, el mundo convirtió la tragedia en una corriente de contenido. En 2 horas después del informe del escáner, estalló una frenética actividad en todas las plataformas. Las publicaciones iniciales que mencionaban a Jabari Henley, solo unos pocos miles, se dispararon a 15.000 en 6 horas. Hashtags como Cost Big Henley y Babi en tendencia, las palabras karma y He wanted to leave a bad deal that he'd got into with Big U's unique label. So I signed into it. We signed to a 10-year production contract. We started in retribución divina usadas como insignias de celebración por la muerte de un padre. La narrativa no era de condolencias ni de llamados a la justicia. Era una ola de personas, en línea y fuera de ella, que encontraban consuelo en la idea. Algunas cuentas publicaron videos gráficos que atrajeron más de 3 millones de vistas para el mediodía del día siguiente. Reels de Instagram, republicaciones de clips de páginas de fans de Nip Hussle, mezclaban homenajes de luto a Nip con acusaciones de que Big U había orquestado el asesinato de Jabari. El algoritmo lo impulsó aún más. El contenido alcanzó 25 millones de impresiones en todo el mundo. La velocidad con la que la historia explotó destacó cómo la tragedia podía convertirse en contenido instantáneo, la especulación podía convertirse en hecho aceptado, y el dolor de las personas podía transformarse en entretenimiento. El desprecio que surgió desde las calles estaba arraigado en acusaciones que han perseguido a Big U durante años. En 2019, después de la muerte de Nip Hussle el 31 de marzo, comenzaron a circular una serie de teorías de conspiración. Supuestamente, Big U había respaldado a Eric Holder Jr., un miembro de los Roland años 60 que fue condenado en 2022 por matar a Nip. Esas acusaciones, aunque nunca fueron comprobadas durante el juicio de Holder, fueron repetidas por quienes sentían que el sistema legal había fallado en impartir justicia. En 2021, resurgió en línea un clip de Charleston White, donde afirmaba que Big U había firmado a Nip en un trato turbio y permitió que el Círculo de Serpientes, un insulto que implicaba traición por parte de alguien cercano a Nip. El clip cobró nueva vida cuando se publicó el 1 de noviembre, y en cuestión de horas, la conversación se trasladó al hijo de Big U, Jabari. La gente empezó a afirmar que el espíritu de Nip estaba tomando venganza desde el más allá, que la violencia había cerrado el círculo. Usaron la palabra karma como una insignia de honor, sugiriendo que el universo estaba castigando a Big U por pecados pasados. Las narrativas no solo trataban sobre el asesinato, trataban sobre una cultura más amplia de culpa, una cultura que se niega a sanar. Para quienes habían perdido a Nip, para quienes habían perdido a otros raperos por la violencia, para quienes se sentían traicionados por un sistema que había permitido que la actividad criminal quedara impune, la narrativa parecía una especie de catarsis. Para otros, era un privilegio inmerecido. Cherish Henley, una enfermera en Long Beach, trabajaba en una sala de emergencias que la veía a diario, y la pérdida de su hermano solo amplificó el sentido de tragedia en una ciudad que ya estaba saturada de dolor. Las diversas actividades de la familia, deportes, estilismo, enfermería, eran un testimonio de que muchas familias de South Central no se definen por las calles sino por el trabajo que realizan, por los sueños que persiguen. La policía continuó siguiendo pistas. Extrajeron 12 videos de vigilancia, uno de una lavandería cercana, otro de una cafetería, cada uno ofreciendo una pieza del rompecabezas. La recompensa, $500,000, fue publicada en el programa de recompensas por delitos del LAPD el 1 de noviembre. Sin embargo, días después, el caso seguía abierto, sin arrestos. Los investigadores no se rindieron. Sin embargo, la búsqueda del tirador seguía activa, la investigación del motivo continuaba, y la historia en las redes sociales aún no se desvanecía. Internet se había convertido en un campo de batalla de dolor y conspiración. Cada comentario, cada video, cada leyenda era una capa en una narrativa que se había estado construyendo durante años. El algoritmo alimentaba una historia que nunca existió. La gente ya no estaba de luto. Estaban celebrando. Estaban señalando culpables. Estaban usando una tragedia que no tenía nada que ver con Nip ni con las acusaciones originales para alimentar una nueva ola de odio. La historia ya no era sobre un joven que había muerto en un accidente trágico,
Era sobre una comunidad que no podía encontrar cierre, un padre que no podía estar presente para su hijo, y un sistema que no había logrado impartir justicia. La narrativa que surgió de las calles no era de esperanza. Era una historia cínica sobre un hombre muerto cuyo padre había sido acusado de ser cómplice en un crimen que le había quitado la vida. Era una historia de cómo el nombre de un padre puede ser usado para alimentar una narrativa que Internet siempre está lista para consumir. Era el recordatorio de que en un mundo donde una sola historia puede viajar globalmente en un instante, los hechos a menudo son eclipsados por rumores. Era una historia sobre un hermano joven, una familia de luto, y una comunidad que aún lucha por aceptar la pérdida de una figura que había definido a toda una generación de raperos. La oleada de indignación que estalló durante la noche se había convertido en una entidad viva y palpitante. Los números en las redes sociales, miles de me gusta, decenas de miles de comentarios, habían transformado una pérdida privada en un espectáculo público. En un mundo donde cada desplazamiento desencadena una ola viral, la muerte de un hijo bajo custodia federal no permaneció en silencio. La narrativa que se había construido en torno al hermano de Nipsey Hussle, sumido en una senda de venganza contra Big, era ahora el titular de cada feed. Cuando salió a la luz la última grabación de Cannon, el clip era más que una simple afirmación. Era un símbolo, un hermano, enmarcado por el dolor, listo para entregar lo que algunos consideraban justicia poética. Internet ya había escrito su propia versión de la historia, pero las imágenes sin editar mostraban una realidad distinta, la de un hombre que ya había soportado demasiado. El hilo viral inicial que se propagó por las plataformas comenzó con una publicación críptica de Big en X. Él había estado en el lanzamiento de Marathon Clothing, un evento que en agosto de 2018 también contó con la presencia de Eric Holder, el hombre posteriormente condenado por un asesinato distinto. La foto del trío en ese momento, tomada en julio de 2020, fue reinterpretada tras la ejecución de Holder. Se utilizó como prueba de la lealtad de Big hacia Holder, alimentando afirmaciones de que había respondido por él. La publicación, que tuvo 50.000 interacciones, parecía confirmar una asociación largamente supuesta y no verificada. Sin embargo, la historia que siguió fue la de un hombre cuya reputación ya había sido erosionada. Para 2023, el análisis de sentimiento reveló una caída abrupta en las menciones positivas que vinculaban a Big con Nipsey. Los números cuentan una narrativa clara, de una conexión positiva del 80% en 2018 a apenas un 35% en 2023. May have been Big U who was using Nipsey's tours as a cover to smuggle drugs to different cities, and this was possibly making Nipsey nervous and looking for ways out. I think Big U was using the tour bus, Nipsey's tour bus. Más de 5.000 publicaciones propagaron rumores, cada hilo una nueva capa de daño que ninguna cantidad de negaciones podía contrarrestar por completo. El daño a la imagen de Big ya estaba en marcha mucho antes de los cargos federales RICO que lo alcanzaron en 2025. En marzo de 2025, los cargos giraban a su alrededor como un vendaval. 43 El padre, ya despojado de su libertad, vio su nombre arrastrado por un lodazal que no tenía fundamento en hechos. Mientras Internet celebraba una narrativa de retribución kármica, donde la venganza del hermano de un hombre era la respuesta definitiva, la investigación real sobre el asesinato de Jabari Henley aún estaba reuniendo pruebas. En el terreno de la investigación real, el lab había revisado 12 videos de vigilancia capturados la noche del asesinato. Están esperando los informes de balística y toxicología que deben entregarse el 5 de noviembre. 2 personas de interés de Englewood fueron inicialmente detenidas pero luego liberadas tras comprobar sus coartadas. La única pista forense significativa, una coincidencia parcial de ADN con un afiliado de Over encontrada en la manija de la puerta del sedán, apunta a una represalia colateral. Esto no es lo mismo que la narrativa de represalia que proliferó en las redes sociales. El memorando interno del lab reconoce que esta coincidencia parcial indica una posible represalia colateral de afiliados de Over, pero no se alinea con la narrativa que Internet estaba alimentando. La narrativa que se difundió en redes sociales era una historia de venganza que se volvió viral. Las imágenes del hermano de Nipsey Hussle, a menudo llamado Nisi, visto en una cámara de vigilancia, de pie junto a un sedán con una manija de puerta que tenía una coincidencia parcial con Over, desataron especulaciones. Sin embargo, la comunidad respondió de manera diferente a lo que sugería Internet. La gente vio a un padre afligido tras las rejas, una red comunitaria de mantenimiento de la paz en crisis, y una investigación de asesinato real que aún era incierta. La historia se remonta a cuando Nipsey Hussle fue asesinado en 2019. La respuesta de Big fue inmediata. Organizó una marcha de unidad, un servicio conmemorativo y recaudaciones conjuntas que reunieron 200,000 pesos para las víctimas del tiroteo. La Organización de Inversión Comunitaria, CIA, de Big manejó toda la logística, y el evento reunió a 5,000 personas. Él habló sobre cómo la muerte lo había afectado personalmente,
que había perdido 375 a 400 niños que estaban en nuestro programa, y como los patrocinadores se retiraron después de los rumores. El efecto de estos rumores, esa caída financiera personal, fue solo la punta del iceberg. La historia trata de un hombre que había pasado años construyendo iniciativas comunitarias, programas para jóvenes, un equipo de baloncesto de viaje, un contrato con Adidas. Había invertido en un programa que podría haber beneficiado a miles. La muerte de Nipsey, los rumores que siguieron y las batallas legales posteriores de Big U se combinaron para deslegitimar sus esfuerzos. En los primeros días de la conversación en línea, un hilo viral de Vlad TV en agosto de 2020 abordó estas acusaciones. Big U le dijo a un reportero que había construido la paz con Nipsey y que no la rompió. Pero en un ecosistema digital que recompensa la controversia, sus palabras no pudieron viajar tan lejos. El algoritmo de la plataforma favoreció la afirmación sensacionalista sobre la defensa matizada, un fenómeno que se hizo aún más pronunciado cuando el mundo digital tuvo que enfrentar la muerte de un hermano bajo custodia federal. Ahora, la narrativa está tomando un nuevo giro. El padre, que está encerrado bajo custodia federal y enfrenta la posibilidad de pasar la vida tras las rejas, se ha encontrado luchando con el dolor de perder a su hijo, Nipsey, mientras que Internet celebra lo que cree que es una retribución kármica. Internet ha amplificado esta tragedia. El padre también enfrenta una demanda que congeló los activos de las casas de la familia Henley en Hyde Park, agravando aún más la dificultad. Mientras tanto, la familia Henley, que ya lidia con el encarcelamiento de Big U y las consecuencias del rico, está coordinando los arreglos funerarios en privado. El memorial, tentativamente programado para el 8 de noviembre, refleja una comunidad que prefiere un homenaje tranquilo y respetuoso en lugar del ruido de Internet. Las personas en la comunidad ven esto como un punto de inflexión en la forma en que responden al duelo. Ya no quieren que sus historias se conviertan en contenido que pueda ser consumido con un clic. En cambio, quieren honrar la memoria de un hermano, y quizás de un hijo, de una manera que no alimente la máquina sensacionalista. Internet ha cambiado fundamentalmente nuestra relación con el duelo, la justicia y la verdad. La narrativa de un hermano tomando venganza se ha convertido en un clip viral, un comentario sobre cómo las plataformas digitales pueden fabricar indignación. La historia, Hillel es un hombre que estaba construyendo comunidad, que había invertido en programas para jóvenes, y que perdió esas oportunidades debido a rumores infundados. Era un hombre que tenía una visión para su comunidad que incluía música, educación y deportes. Las acusaciones de que dirigía una operación tipo mafia son graves y requerirán un escrutinio legal exhaustivo. Sin embargo, llegan en un momento en que la comunidad ya está lidiando con la pérdida de Nipsey Hussle y la muerte de su hermano, Jabari Henley. La complejidad emocional es alta. Un hombre bajo custodia federal, su nombre manchado por rumores, mientras su familia llora en el mundo real. La historia del padre encerrado bajo custodia federal y tratando de manejar su dolor desde la cárcel es una narrativa que resuena con una audiencia más amplia. Muestra que la capacidad de Internet para crear una narrativa puede chocar con la vida real de las personas en el terreno. El mundo en línea puede etiquetar esto como venganza o karma, pero la verdad real es mucho más matizada. La investigación en curso del lab es cautelosa. No están viendo esto como un caso de represalia colateral en el sentido que lo llama Internet. En cambio, ven un potencial de represalia que surge de un conjunto complejo de afiliaciones de pandillas. Han encontrado una coincidencia parcial de ADN con un afiliado de Uber, y el análisis forense está esperando resultados. You actually knocked Nipsey Hussle out during their fight. First time they first fall out, when they first got Nipsey signed, Nipsey come back, was a fallout. They went down, there was a fight, rumble happened. I believe Big U knocked Nipsey out. Black Sam comes out, fires 3. La ley de la evidencia dirá la diferencia entre la narrativa de Internet y la historia real. Mientras tanto, el padre continúa navegando el sistema legal. Su historia personal es una corriente subterránea en un mar de drama en línea. Está tratando de mantener a flote a su familia mientras lidia con el peso de cargos federales. Está intentando aferrarse a la memoria de un hermano y un hijo mientras Internet impulsa una imagen de venganza que tal vez nunca ocurra. El clip viral del hermano de Nipsey Hussle se ha convertido en una advertencia. Muestra que el contenido digital puede ser tomado como hecho por una gran audiencia, mientras que la historia real, una que involucra investigaciones complejas, pérdida personal y dinámicas comunitarias, permanece oculta tras un velo legal. La narrativa que se difunde en las redes sociales puede proporcionar una sensación de cierre para algunos, pero para la familia puede servir solo para amplificar su dolor. Quieren recordar a un hermano que fue más que un nombre. Quieren entender cómo la desinformación puede moldear nuestra percepción. La narrativa de que un hermano toma venganza es convincente, pero es una narrativa que ha creado el Internet. Es una historia que está en conflicto con el mundo real. La investigación de un asesinato que aún se está reconstruyendo,
las batallas legales, las consecuencias financieras personales y el propio duelo de la comunidad. Esta complejidad muestra cómo las plataformas digitales pueden tergiversar la verdad. Y es un recordatorio de que la verdad es una historia de muchas capas, cada una más compleja que la anterior. Así, la historia va más allá de una simple trama de venganza. Refleja la intersección del duelo, el activismo comunitario, la desinformación y las batallas legales. Muestra cómo un padre bajo custodia federal puede tener su vida entrelazada con las narrativas digitales sobre la muerte de su hijo y la reacción de la comunidad ante ello. En un mundo donde el duelo de un hermano se amplifica, vemos el poder y el peligro de la amplificación digital. La historia exige una comprensión más profunda de cómo el Internet influye en la manera en que vemos la justicia y cómo procesamos la tragedia. La ola de indignación que comenzó como un solo video tembloroso rápidamente se extendió mucho más allá de las estrechas calles del sur de Los Ángeles, tejiéndose en un vasto tapiz de comentarios, compartidos e interpretaciones. A medida que el clip se difundía, se convirtió en un símbolo para una generación de jóvenes que luchaban con la pérdida, la injusticia y la sensación de que el sistema les había dado la espalda. Sin embargo, bajo el fervor digital, la verdad se desarrollaba a un ritmo dictado por investigaciones, expedientes judiciales y el trabajo silencioso y constante de un padre que había sido empujado a un papel que nunca imaginó. En los días posteriores a que las imágenes se hicieran virales, el padre, cuyo hijo se había convertido en un emblema trágico de lo que muchos sentían que era una comunidad rota, se encontró en una nueva realidad. Se sentaba en una habitación estrecha iluminada por luces fluorescentes en una instalación federal, rodeado de expedientes y asesores legales, mientras el recuerdo de su hijo flotaba como un espectro en el fondo. El peso de un cargo federal López era un recordatorio constante de que la narrativa de la venganza no era simplemente un rumor, era una historia que había capturado la atención de millones y exigía una respuesta. La investigación federal había avanzado de manera constante, aunque el ritmo parecía desesperantemente lento para quienes estaban en su punto de mira. El equipo forense había recogido ADN de la escena del crimen, y el análisis inicial había arrojado una coincidencia parcial con un conocido afiliado de Over, un grupo que había estado bajo escrutinio durante mucho tiempo por sus vínculos con varios incidentes violentos. El hecho de que esta conexión surgiera de una sola coincidencia aún no confirmaba un motivo ni una cadena de mando clara. Sin embargo, sí reforzaba la sensación de que no se trataba de un acto aislado de venganza personal, sino potencialmente parte de una red más amplia de actividad de pandillas. Los investigadores, cautelosos de sacar conclusiones precipitadas, enfatizaban la necesidad de un examen minucioso e imparcial de cada pieza de evidencia antes de asignar etiquetas como venganza o represalia. Esta postura cautelosa contrastaba marcadamente con el fuego rápido de especulaciones en Internet, que ya había señalado al padre como una figura de represalia, una historia que resonaba con quienes sentían que la justicia era un concepto escurridizo. El equipo legal del padre, dirigido por un abogado conocido por su trabajo en casos de derechos civiles, continuaba presionando por claridad. Argumentaban que la narrativa pública, alimentada por publicaciones virales y titulares sensacionalistas, había creado una presunción de culpabilidad que podía socavar la equidad del juicio. La estrategia del abogado se basaba en resaltar la falta de pruebas concretas que vincularan directamente al padre con el acto que lo había llevado a la custodia federal, y en demostrar cómo la percepción de la comunidad había sido moldeada por unos pocos fragmentos de un video sacados de contexto. La batalla legal se convirtió, en cierto modo, en una guerra contra la narrativa que ya había nacido en el éter digital de Internet, una guerra que requería no solo argumentos en la sala del tribunal, sino también un esfuerzo concertado para educar al público sobre la diferencia entre evidencia y especulación. Mientras tanto, la madre de la víctima, quien se había convertido en una defensora abierta de la justicia y la reforma, seguía pidiendo un examen más profundo. Su voz transmitía un mensaje sutil pero poderoso. El duelo no necesita ser destilado en una sola historia, es un tapiz de emociones, recuerdos e historias compartidas que merecen ser honradas en toda su complejidad. Ella advirtió que reducir la situación a una narrativa binaria de venganza solo servía para alienar aún más a las personas que buscaban un camino hacia la sanación. Al mismo tiempo, un grupo de activistas locales y periodistas comenzó a investigar los antecedentes del padre y las supuestas afiliaciones a pandillas que estaban siendo citadas por el AP. Descubrieron que él había participado en programas de alcance comunitario, había trabajado como mentor en iniciativas extracurriculares y durante mucho tiempo había sido un defensor vocal del empoderamiento juvenil. La investigación más profunda de su pasado reveló a un hombre que había pasado años al servicio de su vecindario, trabajando para alejar a los jóvenes del mismo camino que lo llevó a su propia caída. Los activistas argumentaron que la narrativa de venganza había eclipsado estas contribuciones, convirtiendo a un hombre cuya vida había estado definida tanto por la tragedia como por el servicio en una figura unidimensional.